Queridos argentinos y argentinas, siempre les hablo con la verdad. Cada uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo pienso, pero hay verdades que están por encima de los desacuerdos. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Ustedes saben que recorro el país y también saben que conozco muy bien las enormes dificultades que atravesamos. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos. Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este instante. No es momento de especulaciones. Nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad. Les pido que no aceptemos que se niegue esta realidad que debemos superar. Cada contagio debe dolernos, cada muerte debe conmovernos. Debemos estar cerca del pesar que sufren quienes han perdido un ser querido en la pandemia. Ante lo irreparable de tantas vidas perdidas, es necesario entender el deber que nos cabe de ser solidarios. Lo he dicho muchas veces, nadie puede salvarse solo. Hoy, como nunca antes, necesitamos cuidarnos solidariamente para evitar todas las pérdidas que podamos. El primero que debe cuidar la salud de todos y de todas es el Estado. El Estado jamás puede hacerse el distraído ante una pandemia. Eso sería inconcebible. Y si ocurriera, también sería imperdonable. La Constitución Nacional y los tratados internacionales obligan al Estado argentino a tomar medidas para proteger a la población. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina porque la ley me lo impone. Pero no puedo negar que por encima de ese imperativo legal siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes, porque fueron ustedes quienes me confiaron el gobierno de nuestra querida Argentina. Desde el Estado Nacional, junto a gobernadores y gobernadoras, venimos trabajando para superar la pandemia desde inicios del año pasado. La inmensa mayoría de nuestra sociedad nos acompañó con su esfuerzo. Unidos, mancomunadamente, debimos hacer frente a lo desconocido. Por encima de aciertos o errores, nunca nos desviamos de aquel objetivo que les marqué cuando esta pesadilla se inició. Cuidar la vida de nuestro pueblo es una prioridad irrenunciable para nosotros. A mediados de marzo, anuncié que lamentablemente iba a llegar la segunda ola y para mi pesar tuve razón. Ahora podemos ver el cambio en la situación epidemiológica en el país desde marzo hasta la actualidad. Convoqué a redoblar a los ciudadanos todos los cuidados y tomamos a tiempo restricciones que tuvieron un impacto positivo en las primeras semanas. Sin embargo, hace varios días los casos comenzaron a aumentar en diferentes zonas del país. Es evidente que hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas, que debilitaron las acciones contundentes que nosotros propusimos para controlar lo crítico de la situación. Lamentablemente, es posible que producto de todo ello, en medio de tanto barullo, algunos mensajes hayan generado confusión, llevando a muchos hombres y mujeres de la sociedad a minimizar el problema. Esa confusión
debe terminarse, poniendo en claro lo que nos ocurre. Nosotros elaboramos indicadores precisos para establecer el nivel de riesgo epidemiológico y sanitario de cada zona del país. Diseñamos un modelo que da previsibilidad al precisar las acciones oportunas que deben adoptarse ante el riesgo creciente. Esos indicadores nos permiten conocer de antemano las restricciones que deben imponerse en cada contexto. Ese es el espíritu del decreto de necesidad y urgencia que rige desde hace 3 semanas. Y es el mismo espíritu que subyace en el proyecto de ley que enviamos al Congreso Nacional. Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave. No se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio. No reconoce límites ni jurisdicciones. Hay consenso científico y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra. Al elaborar el proyecto de ley que llevamos al Congreso Nacional, hemos incorporado la experiencia que acumulamos en este tiempo. Más allá de lo peculiar de cada zona, necesitamos un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera. La verdad es que en esta segunda ola se evidenciaron 3 problemas que como país debemos corregir. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. En otros lugares se implementaron de manera tardía, cuando la experiencia indica justamente que es decisivo anticiparse a la expansión de contagios. Y algo fundamental, en muchos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta. El problema ya no se acota a determinado territorio, es muy grave y se evidencia en todo el país. El aumento de camas y respiradores ya no resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación. El agotamiento de todo el personal de salud, a quien siempre le voy a estar agradecido por el esfuerzo que hacen, no puede ser soslayado. La gran mayoría de la sociedad cumple las medidas establecidas, pero cuando no hay fiscalización, se produce una gran injusticia. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y a todas. No importa cuántas medidas tomemos si nos enfrentamos a minorías que incumplen, porque eso genera una propagación del contagio. Si se cumplen las medidas que estamos disponiendo, reduciremos el impacto de la segunda ola. Si se implementan de modo oportuno y se controla el cumplimiento, los contagios van a ceder y podremos recuperar rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos. Si la sociedad percibe este riesgo y se empodera y se cuida, podremos alcanzar este logro colectivo. Por eso voy a insistir una vez más. Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplique estrictamente las normas que estamos dictando. No hay lugar para especulaciones y no hay tiempo para dudar. Hoy necesitamos que cada persona
y que todos los sectores tomen plena conciencia del momento que vivimos. Insisto, estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Es muy importante que ustedes sepan que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina, que estamos en un récord de contagios y fallecimientos. Los datos científicos han probado que a mayor circulación de personas se genera mayor transmisión del virus, mayor mortalidad y un riesgo concreto de saturación del sistema de salud. La dinámica de la pandemia generó un debate acerca de dónde están los principales focos de contagio. Ese debate ya no tiene sentido repetirlo. De lo que nadie duda es que la circulación, por cualquier motivo, y las reuniones sociales son los factores centrales que multiplican los contagios. Por lo tanto, aprovechando que la semana próxima solo tiene 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado, 22 de mayo, a las 0 hora, hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas. Quiero ser muy claro y preciso. Esta es una decisión que dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Después seguiremos el siguiente cronograma. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes que tenemos hasta hoy. Pero con la firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente, deberemos implementar las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, dispondremos que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. Este esfuerzo colectivo va a ayudarnos a atravesar estos meses de frío, reduciendo todo lo posible los contagios y la mortalidad. Soy muy consciente, plenamente consciente, de que estas restricciones generan dificultades. Ante esta realidad no queda más remedio que escoger la preservación de la vida. Yo no voy a aceptar que se naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos. El Estado Nacional seguirá acompañando a quienes más lo necesiten, como siempre lo hemos hecho. A las empresas y trabajadores afectados los acompañaremos con el programa de recuperación productiva. Aumentaremos el salario complementario realizando una inversión de 66.000 millones de pesos. Fortaleceremos el apoyo a las familias con la tarjeta alimentar. Llegaremos así a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Mañana mismo iniciamos el pago. Nuestra inversión sanitaria y para reducir el impacto económico y social de la segunda ola suma hasta aquí 480.000 millones de pesos.
Este esfuerzo está financiado a través de los mayores ingresos que hemos tenido por el aporte extraordinario a las grandes fortunas y el aumento de la recaudación. Estaremos atentos a quien necesite nuestra ayuda en esta emergencia, como siempre lo hemos hecho. Les pido que tomemos conciencia de la gravedad del momento, quedarse en casa todo lo posible, salir solo para lo impostergable, no participar de reuniones sociales y maximizar los cuidados cuando sea imprescindible salir de casa. Las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional, de acuerdo al conocimiento que ya tenemos sobre las actividades de mayor riesgo. Así, no es solo el barbijo de uso obligatorio. También debemos respetar la distancia de 2 metros, ventilar los ambientes y garantizar la higiene permanente de nuestras manos. El aislamiento de los casos confirmados y de sus contactos estrechos debe ser cumplido. En este tiempo vamos a fortalecer el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo. En los próximos días contaremos con más de 4 millones de dosis. Hasta hoy, 7 de cada 10 mayores de 60 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la aplicación, en pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de las personas en riesgo que optaron por vacunarse. Tal como anunció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el fondo ruso está normalizando la entrega de vacunas. Ya esperamos otro 1 millón para los próximos días. También hablé con el presidente de México, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador, y me confirmó el pronto envío de gran cantidad de vacunas de las que hemos producido entre ambos países con AstraZeneca. También tuvimos contacto con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, a quien le hemos pedido su intervención para que la Argentina pueda seguir recibiendo vacunas de Sinopharm. A todos ellos, mi sincera gratitud. Continuamos el diálogo con otros países, con otros productores, para que la Argentina siga contando con vacunas seguras y eficaces para toda nuestra población. Seguimos trabajando y poniendo nuestros mayores esfuerzos para la firma de nuevos contratos. Con la llegada de estas dosis, ingresamos en una nueva etapa del plan de vacunación. En las próximas semanas, las jurisdicciones tendrán la mayor cantidad de dosis disponibles desde que comenzamos a vacunar. Quiero valorar y felicitar el esfuerzo de cada vacunador y de cada vacunadora, que con emoción y compromiso son protagonistas centrales de esta magnífica campaña. Mientras nos quedamos en casa, acompañaremos a las familias, a las empresas y avanzaremos fuertemente con la vacunación. En este momento crítico, trabajemos más unidos y unidas que nunca. Olvidemos cualquier desaveniencia. La salud de los argentinos y de las argentinas así nos lo exige. Gracias a todos y todas. El mensaje de Alberto Fernández, el mensaje del presidente de la Nación, después del cual queda clara la restricción de circulación desde el sábado 22, pasado mañana, hasta el domingo 30 de mayo. La suspensión, dijo recién el presidente, de las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Más allá de algunos apoyos desde lo económico que estaremos dando en breve, en segundos nada más, estaremos repasando,
la noticia o el carácter ya oficial de lo que anunciabas, Nicolás. Por 9 días, cierre total en las áreas, en las jurisdicciones, en los distritos de un riesgo epidemiológico que lleve a determinada y a semejante decisión. Sí, dejó traslucir el presidente algo de la molestia que nosotros venimos contando las últimas semanas respecto a lo que pasó en las provincias. Nos dijo, hubo 3 casos, los que no cumplieron las medidas, la Ciudad de Buenos Aires, quienes las implementaron en forma tardía, podemos hablar de Santa Fe, y donde los controles se relajaron o no existieron, que fueron un montón. Ahí hay un poco de sí, no creo que haya habido uno que no. Así que ahí también hizo especial hincapié en que, más allá del endurecimiento de las medidas para esta semana, que las 2 semanas siguientes, donde va a regir restricciones tal cual tenemos hasta ahora con un decreto que puso la responsabilidad de los controles en los gobernadores y las gobernadoras. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a desplegar un poco. Vamos a empezar a procesar lo que recién escuchamos de Alberto Fernández. Son 9 días. Hizo hincapié que son 9 días. Sí. Hemos dicho aquí durante toda la noche que el ideal es no hablar tanto de fechas, pero también hay que poner un límite, ¿no? También hay que poner una meta. Durante estos 9 días, ¿qué? Esperar vacunas. Quizás ese sea el gran objetivo hoy. Esperar vacunas. Claro, esperar la llegada de vacunas, vacunar, usarlas, básicamente. Sí. Aplicar esas dosis. No quiere decir que de aquí a 10 días exista inmunidad, ni mucho menos. No, de hecho, yo si tuviese que plantear un interrogante, si hubo una información que me faltó de esta conferencia, es cómo van a poder o tener que trasladarse las personas que se vacunen, porque doy por entendido que el calendario vacunatorio no se va a ver alterado, todo lo contrario, lo que se busca es tratar de seguir aplicando vacunas. Espero que en el decreto eso quede más o menos claro, o que mañana de alguna forma se termine de especificar para llevar algo de seguridad y tranquilidad a esas personas, si van a poder usar el transporte público, si van a poder usar la aplicación Cuidar, anotándose como causa de fuerza mayor, alguna de las variables que entregan el régimen vigente. Me parece que si faltó una aclaración fue esa. Punto de los comercios. Se habla, voy a leer acá textual, comercios, estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Quiere decir, bueno, hay que ver la letra fina de cuáles son los comercios esenciales, ¿verdad? Pero hay un recuerdo del año pasado de cuáles son los gastronómicos seguros, los supermercados seguros, los de ferretería también. Sí, ferretería estaba habilitado desde el decreto original, el 297 del 20 de marzo de 2020, y después lo que también era todo lo que tiene que ver con alimentos y salud de personas y mascotas, hay que aclarar eso también, y lo que tiene que ver con ferreterías. Esos son como los 3 grandes segmentos, es decir, la compra de ropas, bueno, todo lo que no sea de urgencia va a quedar cerrado por lo menos hasta el 30 de mayo. Bueno, estamos procesando, acabamos de escuchar a Alberto Fernández. Nasa, ¿vos ya tenés alguna noción, un detalle de los apoyos estatales que hemos escuchado? Algunos ya lo habíamos escuchado, que es el de la tarjeta alimentaria, ¿verdad? Aquel anuncio efectuado el 7 de mayo. Exactamente, sí. Recién hace un ratito, Ari, estábamos repasando los últimos anuncios económicos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los que se agregan? ¿Está claro? No todos. A ver, sí. Lo que se agrega de momento es el incremento del monto del salario complementario por parte del REPRO, este programa que es justamente similar al ATP y lo que busca es pagar parte de los salarios para los sectores críticos y de la salud. ¿Qué pasa? De 18.000 entonces a 22.000 pesos. Ese es uno de los nuevos anuncios en el que ya desde aquí de la televisión pública tuvimos acceso, apenas Alberto Fernández los comentaba. La incorporación del sector gastronómico al REPRO y la reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos para poder seguir repasando, bueno, la ampliación del REPRO para atender a los sectores no solamente del comercio, sino aquellos que estén perjudicados en términos de facturación. Y si querés podemos repasar... Sin apoyos directamente al individuo en sí, a la persona física. En general son... Bueno, hasta ahora estamos hablando de empresas. Bueno, tarjeta alimentar sí, pero tarjeta alimentar ya lo conocíamos. La ampliación de la tarjeta alimentar, lo estoy teniendo aquí el anuncio oficial, por eso mirando el celular estamos. Ampliación de la tarjeta alimentar para niños de hasta 14 años, también
también ampliación de las becas Progresar para llegar a 1 millón de chicos, no solamente la ampliación del alcance, sino también en los montos, los montos mensuales de esta beca, que eran de entre 3.600 y 9.600 pesos durante todo un año. La ampliación de la asignación universal por hijo también para sumar a más de 700.000 chicos. Bueno, y se suman también las ayudas, Ari, a los sectores más postergados, como por ejemplo la cultura y el turismo, en donde se refuerzan las partidas presupuestarias en más de 4.700 millones de pesos. Y también una última información que tiene que ver con la retroactividad de los cambios al impuesto a las ganancias, ¿no? Refiere que la devolución de los importes retenidos en aquellas personas que hayan pagado el impuesto a las ganancias y que ahora con la modificación del mínimo no imponible no se vean más afectadas. Bueno, la devolución de los importes se hará en 5 cuotas a partir del mes de julio. Diana. Mira, voy a rescatar una de las frases del presidente de la Nación y claramente tiene que ver con una lectura política, Nico. También en un momento el presidente dice que no se pueden o no importa cuántas medidas tomemos si una minoría incumple esas medidas. Claramente ese es un mensaje a un sector de la sociedad y ni hablar de un sector político, Nicolás, porque por otra parte también da cuenta nuevamente el presidente de la Nación de esto de que cada gobierno, cada autoridad de gobierno también tome sus medidas como para articular en este momento de pandemia. Se dirigió también a la oposición, ¿no? Sí, dijo no puede haber 24 estrategias sanitarias distintas. Básicamente lo que se busca es centralizar, que es exactamente lo que viene pidiendo el presidente hace un montón y que es algo que insólitamente, viste que Ari, hablábamos en la apertura del noticiero del proyecto que transita en el Senado para establecer presupuestos básicos en materia sanitaria. Bueno, algunos gobernadores del radicalismo, Rodolfo Roy Suárez de Mendoza, Gustavo Valdés de Corrientes e incluso Gerardo Morales de Jujuy planteaban, bueno, pero que no sea una ley que se aplique en todo el país, que sea una ley de orden, que no sea de orden público, sino que se sancione y que después las provincias adhieran. Queda exactamente lo opuesto a lo que planteaba la ley. La ley dice tenemos que tener una sola estrategia. Por eso también viene todavía trabada en el Congreso. En nuestra pantalla el helicóptero que va a trasladar al presidente de la Nación, luego el mensaje fue grabado, luego de ser transmitido en cadena nacional. A ver si podemos tocar con Gastón Zulaya, allí en Casa de Gobierno, para sus reflexiones o para agregar algunas informaciones a esta hora. Gastón. Así es, Ariel, se está retirando en este momento a las 21:01 el presidente de la Nación en un automóvil hasta el helicóptero. Está ya prendidos los motores del helicóptero para desplazamiento del presidente de la Nación rumbo a la residencia presidencial de Olivos, después de este mensaje exactamente como habíamos anticipado, de 20 minutos, hablando en un primer momento de la gravedad de la situación, el peor momento de la pandemia, lo conversado, lo dialogado en el Zoom de ayer y en el de hoy, con todos los gobernadores del país, incluido el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y hablando de la necesidad de cortar la circulación, la cadena de contagios y hacer este confinamiento estricto de 9 días hasta el domingo 30 y la confirmación también el adelanto de Televisión Pública Noticias que va a incluir el fin de semana del 5 y el 6 de junio también y el resto de los días hábiles de la primera semana de junio y la segunda también, porque el decreto, como habíamos anticipado, también tiene vigencia hasta el viernes 11 de junio. Serán similares a estas jornadas también de la cuarentena, del distanciamiento social preventivo obligatorio en nuestro país y también el adelanto que estos días de confinamiento estricto será entre las 6 de la mañana y la hora 18 la circulación solamente en los comercios esenciales y en las zonas aledañas a cada domicilio. Ahí está tomando vuelo el helicóptero presidencial que lleva al primer mandatario hacia la residencia de Olivos luego de este anuncio que tomó en total consenso con todos los gobernadores, tratando de explicar y de detallar el presidente de la Nación el porqué de esta medida que es necesario tomar
en nuestro país, también ante el agravamiento de la situación sanitaria y la baja del promedio de edad de los internados, algo que ha preocupado y mucho a todos los gobernadores. Se volverá a hablar en estos días, a partir de este sábado, de los trabajadores esenciales que podrán justamente circular mientras dure este decreto hasta el próximo domingo 30 de mayo. Por supuesto que los trabajadores de las fuerzas de seguridad, personal de las Fuerzas Armadas, el Servicio Meteorológico Nacional, también las autoridades de los distintos gobiernos nacional, provincial, municipales de la ciudad de Buenos Aires, el personal de los servicios de justicia de turno, ahí ya se vio el helicóptero presidencial, ya va rumbo a Olivos el presidente de la Nación, por supuesto también el personal diplomático y consular extranjero, las personas que deban asistir a otras con discapacidad, los familiares que necesiten asistencia a personas mayores, a niños, a niñas y adolescentes, recordemos que pueden solicitar el permiso de 24 horas para poder circular. También las personas que deban atender una situación de fuerza mayor, atención, esto es muy importante, pueden circular durante estos días de confinamiento. Por supuesto, también las personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. Las personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Las personas que se desempeñan en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos. El personal afectado en la obra pública puede seguir las obras públicas en funcionamiento, en actividad, pueden seguir durante estos días de confinamiento. Los supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas, también las industrias de alimentación, su cadena productiva, insumos de higiene personal y limpieza, de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, actividades de telecomunicaciones, Bien. Internet fija y móvil y servicios digitales. Todo esto entonces, recordemos por supuesto también el transporte público, los mantenimientos de los servicios básicos, todo va a poder, son los 30 esenciales que se van a mantener y van a especificar en este decreto de necesidad de urgencia que será publicado mañana viernes en el Boletín Oficial, Ariel. Perfecto, Gastón, completísimo como siempre. En minutos nosotros nos vamos a extender hasta las 22. Vamos a tomar el horario de Quién Sabe Más de Argentina para seguir repasando lo que fue el discurso presidencial recién. En realidad lo que vamos a hacer es mover un poco la programación porque Robertito Funes y su programa Quién Sabe Más de Argentina va a comenzar a las 10 de la noche, a las 22, luego de que nosotros acá sigamos una hora más de lo normal y tengamos en minutos la conferencia de prensa de Orosi Rodríguez Larreta. Eso está en pie. 21:30 estaba anunciada, así que sí, seguramente no se agarra en vivo. Bueno.